semana más con todos ustedes en el programa El Ayuntamiento Informa. Hoy está con nosotros Félix Romero. Buenas noches, Félix. Buenas noches. Félix, como saben, es portavoz en el Ayuntamiento de Marbella del Grupo Municipal Partido Popular, además de primer teniente de alcalde. Félix, inicio de curso político con buenas medidas. El tema del IBI, hablaremos del IBI pues, largo y tendido sobre esta historia, ¿no? Pero el equipo de gobierno ha tomado la decisión de que el tema del IBI para el año 15 iba a sufrir, en este caso no es sufrir, ¿no? Por lo menos para el ciudadano, ¿no? Una bajada. Pero también, que se dice poco, ¿no? Hay una serie de tasas también que o son reducidas o son derogadas, ¿no? ¿Voy bien? Sí, bueno, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan cuál es el esquema de funcionamiento de cualquier administración pública. Lógicamente las administraciones públicas se fundamentan o se financian a través de los impuestos. Ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni la Administración Central tienen una máquina de hacer billetes. Hoy en día todo el funcionamiento de cualquier administración se basa en ese planteamiento de los impuestos. Y esos impuestos que existen, en el caso de Marbella, pues financiaban no solo todos los servicios que son obligatorios dar al ciudadano y que en una ciudad de este calibre hay que dispensar, no solo las inversiones que se han venido realizando, sino también el pago de la ingente deuda que teníamos pendiente con otras administraciones. Es interesante recordar aquí que la deuda más importante que teníamos era la de la Administración Central del Estado, la hemos solucionado. La famosa Seguridad Social y Hacienda. Agencia Tributaria. Y la otra deuda importante que teníamos, que era la de la Junta de Andalucía, pues todavía está en trance de ser arreglada. Bueno, y estamos tratando... Cuando dice en trance, es que... Pero ¿se están produciendo...? No, cuando digo en trance me refiero a que no hemos conseguido un trato, nosotros creemos que digno, por parte de la Junta de Andalucía en el tema del anticipo reintegrable, y hemos tenido que acudir, y estamos ahora mismo en esa tramitación y en ese estudio, en esa negociación, hemos tenido que acudir al ámbito privado, a la banca, sí, para que nos pueda dar la cantidad que nosotros le debemos a la Junta en unas condiciones que a nosotros nos permita pagarla. Simplemente hemos pedido a nuestra administración que nos diese facilidades de pago, y como quiera que no nos la dan, la solución que estamos buscando y que estamos tratando de cerrar es una solución que pasa por adelantar el dinero o pagar el dinero a la Junta de Andalucía en esos plazos imposibles para nosotros, con cargo a un crédito que sí que pagaríamos con unos plazos asumibles por nosotros. Bien, acá y bien, pero eso sería condicionado a que ese dinero revierta en algo. Evidentemente nosotros vamos a exigir desde el Ayuntamiento, ¿no?, que la Junta cumpla con sus obligaciones. Más adelante hablaremos de ello, pero en un día, pues como en estos días, que estamos viendo ahora cómo inician los niños el colegio, cómo van a iniciar también los más mayores los institutos, yo creo que hay mucha materia para hablar de cosas en las cuales la Junta de Andalucía tiene que aportar en el ámbito de sus competencias. Bueno, decía que efectivamente esa era la situación del Ayuntamiento de Marbella y ese era el problema que tenía el Ayuntamiento de Marbella. Durante muchos años hemos venido aplicando medidas de austeridad, hemos ido reduciendo el gasto corriente continuamente año tras año, hemos ido aplicando el dinero nada más que aquellos casos en los cuales era necesario aplicarlo. Y a partir de ahí eso nos permite jugar con una rebaja de impuestos. Yo creo que gracias a que nos ahorramos el dinero en otras cosas, ahora le podemos pedir a los trabajadores, a las personas de Marbella, a los ciudadanos de Marbella que sustentan esta ciudad, pues que el esfuerzo que hagan con nosotros sea, el esfuerzo que hagan fiscal, el esfuerzo de impuestos sea bastante inferior, ¿no? Y vamos a llevar adelante pues una rebaja del 10% del IBI, eso no lo está haciendo nadie en toda España, y nosotros vamos a reducir el IBI en un 10%, vamos también a suprimir toda una serie de tasas, por ejemplo, la tasa por el servicio de salvamento y extinción de incendios. Nosotros estimamos que aunque efectivamente se produce un coste para los ciudadanos cuando un bombero tiene que actuar en una vivienda donde hay un problema, y aunque normalmente son las aseguradoras las que pueden pagar este tipo de costes, hay muchos casos en los cuales ciudadanos que no tienen un seguro, pues además de ver su casa quemada, se ven obligados a pagar una cantidad determinada. Y por otra parte es una cantidad de dinero, un esfuerzo que al ayuntamiento
no le supone tanto, que de alguna forma podemos incluir en el resto de gastos, ¿no? Bueno, pues esa tasa se va a suprimir. Se va a suprimir también la tasa por la expedición de certificados de empadronamiento, de convivencia, de acuerdos municipales. Esa documentación del día a día que la ciudadanía lo necesita. Que los ciudadanos pedían, que tiene un coste mínimo para los ciudadanos y que a nosotros, desde luego, entendemos que no aporta a las arcas municipales pues un ingreso que justifique el problema que causa a los ciudadanos, ¿no? Y luego pues toda una playa de ayudas que tienen que ver también con el esfuerzo fiscal, porque cuando hablamos de la rebaja del 10% del IBI, por ejemplo, pues no tenemos en cuenta que también vamos a seguir manteniendo todas unas partidas presupuestarias dedicadas a las subvenciones, dedicadas a las bonificaciones que se realizan también del IBI. Yo creo que es muy importante que también los ciudadanos sepan claramente qué es lo que ha pasado con el IBI, porque aquí se ha mentido mucho con el IBI. El IBI, efectivamente, tenemos una revisión de valores encima de la mesa, una revisión de valores que es una revisión que se hace después de 27 años de no revisar los valores, cuando la ley establecía que obligatoriamente se debían de realizar cada 10 años, aquí ese plazo se triplicó y, lógicamente, eso siempre comporta un aumento en la base sobre la cual se aplica el IBI. Eso es responsabilidad, sobre todo, de aquellos que gobernaron esos 30 años antes, porque tenían que haber pues evitado que eso se acumulase, pero también es responsabilidad ese aumento de una vez de ese valor catastral, es responsabilidad de una administración que es quien ha llevado adelante esa revisión catastral. Y yo le pido a los ciudadanos que cojan su recibo del IBI y lo cojan desde este año para atrás, desde el año 2010, y que vean qué es lo que ha cambiado. Si el tipo de interés ha cambiado, el ayuntamiento ha subido los impuestos. Si no ha cambiado el tipo de interés, sino que lo que ha cambiado es el valor catastral, es la administración, la dirección, cada año, ¿no? La Dirección General del Catastro la que ha elevado ese impuesto, la que ha elevado la base. Y yo tengo que recordar que el PSOE no dijo nada cuando la Dirección General del Catastro subió el catastro de 27 años en el año 2010. Y era una decisión que adoptó en su día la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, dependiente del Gobierno de España, que estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Este ayuntamiento, ¿qué es lo que ha hecho? Aplicar toda una serie de subvenciones, una serie de bonificaciones que han mitigado esa subida. Eso es lo que ha hecho este ayuntamiento. ¿Esas subvenciones han llegado a un número suficiente de viviendas o de familias? Pues a todas las viviendas que tuviesen como valor máximo 100.000 euros. Porque yo quiero decir también que efectivamente de lo que se trataba y de lo que se ha tratado siempre es de contribuir con aquellas personas que más lo necesitan. ¿Quién lo necesita más? Aquellas personas que tienen una vivienda barriada, trabajadores que tienen una capacidad económica menor. Y ahí es donde han incidido esas subvenciones. Las subvenciones más importantes, las del 20%, pues yo tengo que recordar que hay subvenciones de hasta un 15% hasta 200.000 euros de valor catastral y de hasta un 5% hasta 300.000 euros de valor catastral. Con lo cual prácticamente toda la ciudadanía ha podido beneficiarse de esa subvención, pero el valor catastral, de esa bonificación. Pero el valor no de mercado, el valor de catastral. El valor catastral. Pero quiero volver a la situación para que todo el mundo lo tenga claro. El IBI, cuando se dice que el ayuntamiento ha subido el IBI, lo que se está diciendo es mentira. El ayuntamiento lo que ha hecho es subvencionar el IBI. Quien ha subido el valor, la base del IBI es precisamente un gobierno socialista, que eso no lo dicen nunca, ni el PSOE ni Izquierda Unida. Y nosotros lo que hemos hecho es mitigarlo, y cuando nos ha permitido las arcas del ayuntamiento bajar ese impuesto, como es ahora, con un 10%, pues nosotros lo hemos bajado, lo vamos a bajar. Yo tengo que decir que con esa aplicación progresiva de ese aumento del valor catastral durante 10 años y las subvenciones que nosotros hemos hecho, según los cálculos que nosotros tenemos, un 70% de la población, y hablo con números,
68.500 viviendas. Son matemáticas. Esto es tan fácil como pedirse todos los el padrón del catastro y mirarlo. 68.522 viviendas pagan menos o el mismo IBI que el año pasado este año. Y esos son números. ¿Que usted me puede traer un IBI que ha subido? Por supuesto. Hay supuestos donde había una parcela y sin embargo se pagaba como parcela y allí había un inmueble. Lógicamente ahí ha subido. Es muy fácil extraer dos recibos que tengan una diferencia. Pero lo verdaderamente importante es el estudio estadístico, el ver realmente cuánta gente se ha perjudicado y cuánta gente se ha beneficiado. Y yo tengo que decir que aquí se han dicho muchas mentiras, se ha querido culpar, en este caso el equipo de gobierno, con algo que no era responsabilidad del equipo de gobierno, sino que era más bien responsabilidad del mismo partido que nos quería culpar. Y yo creo que al final los ciudadanos son sabios y ven la realidad está ahí. Y yo les reitero, solo tienen que hacer un experimento, coger un recibo del IBI de este año o del año anterior y compararlo con uno del 2009 y ver si ha cambiado el tipo, y verán que no ha cambiado, y ver si ha cambiado el valor catastral de su inmueble. Eso define claramente quién ha subido el IBI. El tipo es el coeficiente, que aplica el ayuntamiento, ¿no? El porcentaje. Esa es competencia del ayuntamiento, no es del gobierno central. Correcto. Sin embargo, la base... Ya, es competencia del gobierno central. Exactamente. Pero en el tema del coeficiente, los ayuntamientos tienen un margen del 1 al 9 o del 1 al 8, y no recuerdo más, y tiene potestad para aplicar el coeficiente que entiende. Ese es otro debate. Es decir, a nosotros nos puede decir perfectamente la oposición que por qué no bajamos el impuesto. Reconozcan ustedes que han subido la base y díganos a nosotros que por qué no bajamos. Pero no vengan a decirnos que nosotros hemos subido. Ya. Eso es mentira. Ya. Han subido ustedes y ahora nos reclaman a nosotros la bajada. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Por cierto, bajar. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la medida que se ha anunciado y que se va a hacer ahora ya? Bajarlo un 10%. Pero bajar. O sea, ahora mismo, pues yo creo que los ciudadanos tienen también que medir qué es lo que hace cada uno. Nosotros, Partido Socialista, sube el valor catastral y en muchos casos lo multiplica por 2. Y entonces nos reclama a nosotros soluciones después de haber creado el problema. El problema lo crea el Partido Socialista. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Pues simplemente empezamos aplicando con lo que podemos un régimen de bonificaciones. Y cuando las cuentas no salen, bajamos los impuestos. Esas son las dos posturas. Nosotros hemos bajado un 10% y el PSOE ha subido un 100% el valor catastral. Esa es la realidad. Y yo creo que es muy importante que el ciudadano tenga un conocimiento de lo que hay. Porque ahora mismo se avecina una época en la cual va a haber mucho ruido, va a haber mucha mentira, va a haber mucho arrimar el asco a mi sardina. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Usted podrá tomar su decisión si sabe cómo son las cosas. Ahora, si a usted le dan una visión sesgada, a usted le cuentan una historia, es que le han subido los impuestos. No, señor, nosotros no hemos subido los impuestos. Para eso sirve este tipo de programas, para informar suficientemente a la ciudadanía para que sepa a qué atenerse, ni más ni menos. Lo que sí es cierto es que se puede decir que para el año 15, si no hay rebaja del impuesto del IBI, no va a haber subida, eso seguro, ¿no? No va a haber rebaja. Es decir, el tipo de interés que se va a aplicar se baja a un 10%. Y vuelvo a decir lo mismo, que comparen los ciudadanos el recibo de este año con el que viene y que vean cuál es el tipo que se aplicaba este año y cuál es el que se aplicará el siguiente. No solo eso, sino que además las subvenciones y bonificaciones se van a duplicar. Entonces, me parece complicado que a nadie le suba el impuesto el año que viene. ¿Es complicado requerir esas subvenciones, esa ayuda? No solo eso, sino que todo aquel ciudadano que lo haya pedido un año, automáticamente al año siguiente se le concede. No tiene que volver a solicitarlo. Muy bien. Bueno, como decíamos, todas las posturas son explicables y en este caso Félix Romero, como portavoz del equipo de gobierno, ha explicado cuál es
la propuesta, que esto está aprobado ya o está pendiente de aprobar. No está pendiente de aprobar, aunque se están haciendo todos los estudios para poder hacerlo cuanto antes. Desde luego será de aplicación con toda seguridad, porque así lo ha planteado la alcaldesa y así se está estudiando para el devengo siguiente. Hay un segmento, digamos, económico importante en esta ciudad, y tú que eres de Marbella lo sabes, porque se habla del turismo, se habla del mar, se habla de etcétera, etcétera. Pero hay un segmento que es el comercio puro. Marbella siempre ha tenido un comercio potable, y afortunadamente se sigue manteniendo, aún en contra de esas grandes superficies que han montado que le han hecho pupa, todo hay que decirlo. Pero sin embargo, estoicamente mantienen los comercios las puertas abiertas y por ende mantienen y crean puestos de trabajo. ¿Qué tipo de ayuda reciben ese sector que es, digamos, un alma del funcionamiento socioeconómico de Marbella? Bueno, decir que en principio, por acabar el capítulo anterior, me había quedado pendiente quizá una precisión para que la gente sepa también... Sí, lo del IBI. Lo del IBI y el resto de medidas fiscales que se van a adoptar. Bien, sí. Yo creo que es interesante que la gente sepa que esto supone 15 millones de euros. 15 millones de euros que no vamos a cobrar a los ciudadanos, que van a estar en la calle para que los ciudadanos puedan dedicarlo a lo que quieran, y para que puedan también contribuir con esas decisiones legítimas a que el tejido comercial de nuestra ciudad se eleve, ¿no? Quiere decir que el ayuntamiento con estas medidas deja de ingresar 15 millones de euros. Una cantidad importante. Una cantidad muy importante, pero que yo creo que demuestra claramente cuál es el espíritu de esta corporación. El espíritu de esta corporación ha sido en todo momento el saneamiento de este ayuntamiento. Ese saneamiento que quedó de forma claramente conseguido en la primera legislatura se ha confirmado también en la segunda, se ha consolidado. Y eso es lo que nos permite pues estar pagando nuestra factura, poder hacer todo un régimen de inversiones como el que estamos haciendo en la ciudad, poder en definitiva garantizar el servicio a los ciudadanos. Yo creo que es muy importante que con un verano como el que hemos pasado, todos esos servicios estuviesen siempre en todo momento perfectamente garantizados, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que haya suficiente dinero para la gasolina, entre comillas. Pero se puede considerar, ¿no?, que casi se ha duplicado el servicio se ha tenido que aplicar, ¿no?, al ser un número extraordinario de visitantes que hemos tenido. Claro, nosotros hemos tenido un verano que ha exigido lo mejor de todos nosotros. Hoy precisamente pues la alcaldesa hablaba en una reunión, por ejemplo, la presión que han tenido nuestros servicios de limpieza en determinadas zonas. Hay zonas que ahora habrá que reforzar, pero en fin, nuestra prioridad en verano era el turista que está dejando dinero y que en definitiva está haciendo que esta máquina funcione. Volviendo a lo que decíamos antes, lógicamente yo creo que en este verano que hemos tenido, en esta fantástica temporada de verano que hemos tenido, lo que ha quedado clarísimo es que esta ciudad está saliendo y va hacia arriba, ¿no? Y yo creo que es muy importante que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los ayuntamientos, las instituciones, realicen políticas procíclicas, a favor del ciclo. Si nosotros vemos que ahora mismo el viento es bueno, hay que tender las velas para que se impulse la nave a la mayor velocidad posible, ¿no? Y eso significa ni más ni menos que para nosotros el tejido comercial de nuestro municipio es vital, para nosotros y para todo el municipio. Yo creo que es un atractivo turístico de primer orden. Aquí las personas vienen a disfrutar de nuestra playa, de nuestro sol, de nuestro clima, de nuestros campos de golf, pero nadie que venga aquí deja pasar un día sin ir de compra, porque esa es una parte importantísima de nuestra oferta turística, ¿no? Y entonces desde el ayuntamiento lo que se está haciendo es siempre favorecer la apertura de nuevos negocios y fomentar que haya una oferta lo más variada posible dentro del ámbito turístico, dentro del tejido comercial, dentro también de la hostelería en nuestro municipio. Y así, por ejemplo, nosotros vamos a ampliar la bonificación este año a los hoteles por el impuesto de actividades económicas, la vamos a ampliar hasta el 50% a todos aquellos hoteles y apartamentos que abran a lo largo de todo el año. Ahora mismo se está aplicando los hoteles, ¿no? Sí, y ahora se va a ampliar también pues a todo lo que tiene que ver pues con apartamentos turísticos, ¿vale? Y eso garantiza pues que podamos tener empresas que generen un empleo estable a lo largo de todo el año.
Nosotros hemos agilizado todos los procesos que se tienen que llevar adelante para el tema de las licencias de apertura. Hemos establecido incluso concursos, por así decirlo, de ideas entre los comerciantes de nuestro municipio, fomentando que también ellos busquen la excelencia compitiendo y teniendo de esa forma también un reconocimiento municipal. Hemos establecido también pues todo tipo de ayudas a esas nuevas aperturas que se realizan y estamos precisamente ahora mismo trabajando en la creación de ese vivero de empresas que lógicamente va a tener que ver mucho con las empresas que tienen un corte turístico en nuestro municipio. En definitiva, tenemos una oferta turística de primer orden, pero esa oferta turística no se puede quedar parada. Tenemos que aprovechar el impulso de este verano pues para que sea todavía mejor el verano que viene. Y también tenemos que tratar de conseguir que sea la demanda turística, el gasto en definitiva por los visitantes que tenemos aquí, que cada vez sea menos cíclica, ¿no? O sea, y en eso también se está trabajando. La estabilidad, ¿no? La estabilidad turística. Eso cada vez se está consiguiendo más, tenemos unas comunicaciones inmejorables en Marbella y de lo que se trata es, y en eso se ha trabajado mucho desde el Ayuntamiento, en generar toda una serie de actos, de eventos a lo largo del año que vayan garantizando esa afluencia regular de visitantes a lo largo de todo el año. Yo creo que si no aprovechásemos la oportunidad que este verano nos ha puesto delante, pues no seríamos la gran ciudad que somos, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, del Ayuntamiento se va a invertir en más. Hay un apartado importantísimo cuando una persona va, sobre todo el visitante extranjero, ¿no? Cuando va a cualquier nación, ciudad o comunidad que se precie, se interesa por algo tan importante como es la seguridad, ¿no? La gente cuando vienen de ocio, vienen a descansar, vienen a pasarlo bien, ¿no? Pues quieren saber cuál es el sentido de seguridad que hay al lugar donde va a aterrizar. Marbella podemos presumir de que tenemos un buen servicio de seguridad conjunto, pero han habido determinadas cuestiones que han ocurrido en estos días, ¿no? Pero tú como, además de portavoz, lleva la responsabilidad de seguridad ciudadana, explícanos cuál es el proyecto, cuál es la situación y los 2 o 3 acontecimientos que han ocurrido. ¿Han sido acontecimientos, digamos, extemporáneos o viene dado a esa bajada de guardia? No sé, explícanos este tema. Bueno, yo creo que vivimos en una ciudad que es muy segura y yo me remito sobre todo a lo que son las estadísticas y a lo que son los datos numéricos. Cuando nosotros hablamos de seguridad hablamos siempre de un tema muy delicado porque desgraciadamente el delito no desaparece, no desaparecerá en ningún sitio porque siempre habrá algún delincuente dispuesto a cometer algún delito. Y ese delito, una vez se comete y alguien lo padece, esa persona que lo ha padecido, pues evidentemente cuesta mucho trabajo hablarle de estadísticas porque él ha padecido una situación muy estresante y esa persona, pues lógicamente va a tener una sensación de inseguridad, ¿no? Pero lo cierto y verdadero es que las estadísticas nos dicen de forma fría, objetiva, si una ciudad es segura o no es segura. Y a nosotros nos dicen las estadísticas, primero, que esta ciudad es una de las ciudades con un índice de policía por habitante más altas del mundo. Nosotros tenemos el doble de policías por habitante de la media española. Y la media española es el doble de la media europea. Lo que quiere decir que un señor de Hamburgo, de Berlín, de Londres, de París, de cualquiera de estas ciudades, tiene la 4ª parte de probabilidades de tener a su disposición un policía que un ciudadano de Marbella o que un visitante de Marbella. Esa es la realidad. Tenemos 4 veces más seguridad que el resto de las ciudades europeas, de las grandes ciudades europeas. Además, si alguien viaja en verano fuera de España, que vea a ver cuántos policías ve en la calle y que luego se fijen los policías que ve en la calle aquí en Marbella y se dará cuenta que aquí hay muchísimos más policías que fuera de España, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es la realidad que nos dicen los números con respecto a la plantilla dedicada. Pero es que tenemos más números y nosotros las estadísticas de delitos, lo que nos dicen es que los delitos van cada vez bajando. Tenemos un 30% menos de infracciones en nuestro municipio con respecto al año pasado. Han bajado
todas las categorías. Han bajado los robos con fuerza, han bajado aquellas situaciones donde se puede plantear un problema para los ciudadanos a nivel personal y a nivel de integridad física. En definitiva, vivimos en una ciudad que es muy segura. Yo no oculto que efectivamente en determinadas ocasiones se dan hechos que, aunque son muy trágicos, yo vuelvo a decir que son, pues lo dije hace poco en una rueda de prensa, son hechos puntuales. Esta es una ciudad que está muy bien comunicada y esa perfecta comunicación con cualquier lugar del mundo tiene muchísimas ventajas para nuestro municipio, muchísimas. Por ejemplo, trae una cantidad ingente de turistas dispuestos a gastar su dinero aquí. Pero claro, camuflado entre esos turistas y dentro de esas facilidades de viaje, en alguna ocasión, pues puede darse el caso de que aparezca pues alguien que viene a hacer un encargo de este tipo aquí a Marbella, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que, aunque eso no es competencia del Ayuntamiento de Marbella, sino más bien de la Policía Nacional, creo que estamos en muy buenas manos. Aquí hay una comisaría de Policía Nacional altamente cualificada, pero hay además un servicio, una unidad de delincuencia y crimen organizado que tiene su base en Málaga y que opera en toda la Costa del Sol, que trabaja en estrecha colaboración con las policías de otros países y que efectivamente logran en la mayoría de los casos esclarecer este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Eso hace a Marbella más insegura? Reitero, no. Son hechos puntuales que pasan aquí, que pasan en Madrid, que pasan en las Baleares o que pueden pasar en Valencia o en Barcelona. Y que lo que tenemos que hacer, lógicamente, es jamás en la vida bajar la guardia, cosa que no se ha hecho nunca. Aquí se han incrementado las plantillas y, de hecho, este año ha habido una inversión muy importante en horas extras de policía para que estuviesen en la calle, y mantener por supuesto, el tono en seguridad. Pero reitero, la impresión general, y yo le pregunto a los ciudadanos qué es lo que ellos sienten. ¿Salen a la calle seguros en Marbella? Yo creo que todo el mundo sale seguro a la calle en Marbella y en San Pedro. Cuando un visitante viene aquí a pasar un tiempo y va a cenar a un restaurante, ¿tiene miedo por el trayecto desde su casa al restaurante? No. Y desde luego lo que no podemos hacer es aventar continuamente una cosa en concreto que es muy trágica, pero que efectivamente nos refleja la realidad de Marbella. Yo tengo que decir que desde luego en Marbella el Ayuntamiento tiene una prioridad absoluta en materia de seguridad. La inversión que se está realizando en materia de seguridad es impresionante. Cuando habla de inversión, hay un tema importante dentro del trabajo de los profesionales, los policías, a nivel local, ¿no? La flota, o sea, tanto automóvil como moto y demás, es vital dotarlo de automóviles de locomoción suficiente para hacer su trabajo mejor. En este tema, igual que tiene bien cubierto el tema de personal, el tema de esa infraestructura móvil está, digamos, al día. Bueno, con aquellos 15 millones menos que habíamos hablado antes, con aquellos 15 millones, pues lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es precisamente cambiar totalmente la flota. Yo creo que, bueno, los ciudadanos han podido ver cómo hay una flota de motocicletas nueva, y el año pasado ya cambiamos la mitad de la flota de policía y para principios de este año se cambiará la otra mitad. Cuando hablamos de la policía, de la flota de policía, de vehículos de policía, hay que tener en cuenta primero el importante esfuerzo que hace el Ayuntamiento. Son 500.000 euros, más de 500.000 euros al año, total 1 millón de euros lo que el Ayuntamiento ha destinado a comprar esos vehículos. Esos vehículos son además vehículos que tienen que estar en perfecto estado operativo, porque ante una emergencia, ante una necesidad de actuación, de intervención, pues lógicamente aquí hablamos de vehículos que pueden tener personas delincuentes, vehículos de una potencia importante que a nosotros nos obligan también a tener vehículos capaces de efectuar esa intervención, ¿no? Yo creo que disponemos ya de esa flota que estamos utilizando, una de las flotas más modernas y mejor preparadas a nivel técnico de toda Andalucía. Yo tengo que decir que también se mezcla otra cuestión, y es que el coche de policía para nosotros es también un elemento que define la calidad de la ciudad. Es también un elemento que está ubicado en lugares muy visibles y tiene que dar también una imagen de calidad que también aporta seguridad, aporta tranquilidad a los ciudadanos. Yo creo que los vehículos con el diseño que se ha buscado son vehículos que verdaderamente no dejan indiferentes, son unos vehículos
que además de estar perfectamente preparados, de alguna forma tienen una imagen acorde con lo que es Marbella. Y luego, en última instancia, decir también que hemos aportado pues, los mejores avances tecnológicos pues, para que a los ciudadanos esa labor les sea lo más grata posible. Por ejemplo, estos vehículos tienen sirena, pero tienen sirena de día y sirena de noche, cosa que no había antes. De tal manera que si hay una emergencia, hay una sirena lo suficientemente intensa como para permitir su utilización, pero no lo suficientemente intensa como para despertar a los ciudadanos cuando ese coche de policía entre en acción de madrugada. Tienen todo un complejo de luces dentro del propio vehículo que garantiza la visibilidad del policía cuando de noche tienen también que hacer alguna intervención y tienen que levantar ese capó, en definitiva, ¿no? Y tienen además un puente que me gustaría que los ciudadanos reparasen en él, un puente de luces prioritarios, las luces de policía de arriba, que es una innovación que solo tienen... pero ya están en la calle, ¿no? Que están en la calle, una innovación que solo tienen los coches de policía de las ciudades de Chicago y Nueva York y Marbella. Una mejora que hemos conseguido de forma gratuita y que sin embargo solo tenemos aquí. Y es una curiosidad, son luces LED con una capacidad además... ¿Qué ventaja tienen sobre...? Son muchísimo más eficientes ecológicamente, gastan muchísimo menos, tienen muchísima más luminosidad y también, por qué no decirlo, aportan una imagen muchísimo más moderna a los vehículos. Y yo me gustaría que los ciudadanos que pudiesen, que reparasen en ese puente de mando, de luces prioritarias de los nuevos vehículos, y cuando salgan fuera de Marbella comparen los que hay por ahí, los que hay en el resto de ciudades, a ver si encuentran algún vehículo que tenga esa calidad. La seguridad, que si no es así, corrígeme, está coordinada por la alcaldía, por la alcaldesa en este caso, ¿no? Donde periódicamente se celebran reuniones para, bueno, visionar cómo está la situación y las previsiones para el más inmediato futuro. ¿Cuáles son, digamos, el entendimiento que hay, que puede haber entre Policía Nacional y Policía Local? Bueno, yo creo que inmejorable. Es decir, tenemos oficiales de enlace que hablan continuamente. Por las mañanas yo tengo un listado en mi mesa con todas las incidencias de la Policía Nacional. El comisario tiene un listado en su mesa con todas las incidencias de la Policía Local. Hablamos continuamente. Si hay que hacer alguna actuación donde hay que coordinarse, sin ningún problema tenemos reuniones conjuntas y las coordinamos y las organizamos. Establecemos de común acuerdo objetivos en aquellas cuestiones en las cuales tenemos competencia compartida entre comillas, porque realmente la seguridad ciudadana es una competencia de la Policía Nacional, pero bueno, nosotros apoyamos ahí. Y en definitiva yo creo que la colaboración es absoluta. Yo tengo que decir que no solo con ellos, también con la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene bastantes menos competencias en nuestro municipio, pero sigue siendo un cuerpo que está muy enraizado en la realidad de Marbella y que aporta todo lo que se le pide cada vez que hace falta. Pero yo tengo que decir que gracias también al buen talante de los jefes de cada uno de los cuerpos, que yo creo que eso es también muy importante. La Guardia Civil también cada vez que ha sido necesario su participación para cualquier dispositivo, siempre hemos tenido Guardia Civil aportada. Y bueno, yo pongo como simple ejemplo cuando hacemos la feria. La feria siempre hay Guardia Civil y la Guardia Civil, digamos que las competencias que tiene dentro de nuestro término municipal pues son muy relativas. Puertos, Puertos, Seprona, en fin, son mínimas y sin embargo están ahí colaborando siempre, ¿no? Y yo tengo que decir que, vuelvo a decir lo mismo que antes, ¿no? Que hay una colaboración muy estrecha que tiene que ver también con un entendimiento muy fluido entre los jefes de los tres cuerpos y que yo creo que tenemos una policía altísimamente cualificada y sobre la base de un criterio que siempre hemos querido dejar claro. La Policía Nacional es nuestra policía, es la policía de Marbella, igual que la policía local. ¿Está bien dotada? La Policía Nacional está bien dotada dentro de lo que es el capital humano. Yo creo que no podemos quejarnos de la flota, del grupo de personas que tiene la policía a su disposición. A base de mucha pelea hemos conseguido una plantilla suficientemente amplia. Sí nos gustaría que tuviese una dotación mayor a nivel de vehículos, pero yo creo que también en los últimos
2 o 3 años se ha visto un esfuerzo bastante importante con la apertura de nuevas oficinas, también en colaboración con el Ayuntamiento, donde se ve también que la Administración se está volcando en que la Policía Nacional, que reitero, es policía de Marbella, es nuestra policía, pues también esté suficientemente ¿Para dotada. cuándo estará terminado lo de la patera? Creo que eso lo lleva la Policía Nacional, ¿no? Sí, bueno, no puedo dar yo información al respecto, no sé cómo va ese Pero proyecto. ¿se está trabajando en el tema? Creo que se está trabajando en el tema, pero no me pillas en una cosa que ahora mismo no te puedo decir. Creo que ahora mismo están los proyectos prácticamente redactados, no sé si se ha iniciado la obra. El caso es que he pasado esta mañana por allí, pero no me he fijado. Pero los proyectos sí me consta que están redactados y aprobados. Muy bien. Un tema, si hay un servicio público que se aprecia y sobre todo en los 3 meses estivales, es el servicio público del taxi, que bueno, de todo es conocido la movida que ha habido relacionada con el intrusismo, que daña de una manera importante a este sector. ¿Qué medida toma o ha tomado el Ayuntamiento relacionado con este tema? Bueno, yo creo que lo que hemos hecho es prácticamente lo que no ha hecho ningún ayuntamiento. En principio es un tema que nuestra alcaldesa y candidata, por cierto, que de ese tema también hablaremos. Hablaremos al final. Nuestra presidenta, nuestra alcaldesa, desde el minuto 1 del verano, uno de los planteamientos que nos hizo a nivel de policía era precisamente que tuviésemos en cuenta la importancia que para Marbella tiene el sector del taxi. El taxi es el primer embajador de nuestra ciudad. A menudo es lo primero y lo último que ve un ciudadano que viene a visitarnos de nuestra ciudad. El señor que venga se baja de su avión, se monta en un taxi, viene hasta aquí y cuando acaba se va en otro taxi. Hasta el trato al cliente importantísimo que tenga el que lleva el taxi y el taxista. Nos interesa mucho que el taxista sea profesional, nos interesa mucho que el taxista, además de ser profesional, dé un buen servicio, con lo cual nos interesa que esté contento, pero sobre todo nos interesa que nadie incontrolado esté dando una mala imagen de nuestra ciudad. Nadie que no haya pagado sus tasas, nadie que no tenga una licencia en orden, nadie que no tenga un vehículo dotado de todas las medidas de seguridad y que haya pasado por una revisión, que es en definitiva lo que es un taxista. Nosotros el intruso entendemos que le hace daño, por supuesto, al taxista, pero le hace daño sobre todo a la ciudad, le hace daño a Marbella. Y como nosotros entendemos que tenemos que luchar con todo lo que esté a nuestro alcance, contra todas aquellas cuestiones que al final estén dañando a la ciudad de Marbella, nosotros lo que hemos hecho es precisamente establecer un dispositivo de hasta 16 policías al día para luchar contra el intrusismo. Hasta 250 comprobaciones hemos hecho, en alguna ocasión nos hemos llevado detenidos a personas. ¿Hay resultados positivos? Sí, yo creo que teniendo en cuenta el verano que hemos vivido, que es un verano donde ha habido muchísima gente, y eso lógicamente llama a todo, llama también a personas que a lo mejor en un momento de desesperación o de caradura, por qué no decirlo, pues se han dedicado a hacer aquello para lo que no están autorizados, pero efectivamente desde el Ayuntamiento nosotros lo que hemos percibido es que esa presión ha tenido un efecto, ¿no? Y en cualquier caso, tenga o no tenga efecto, es nuestra obligación hacerla. Y la hemos hecho en perfecta coordinación con los taxistas. Los primeros que saben cuando hay un intruso en un momento dado son los taxistas, que son los que nos avisan y los que nos dicen, oye, aquí hay un señor que está cargando ciudadanos sin tener pues las mínimas garantías, ¿no? Además, por la seguridad del propio ciudadano también. Nosotros hemos creado eso, y no solo hemos creado eso, sino que hemos comprendido, hemos asumido que es un problema que es estructural, que es un problema que se va a ir dando durante el tiempo. Hasta ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Creábamos campañas específicas cuando venían las afluencias grandes de público, ¿no? Y lo que nosotros precisamente estamos planteando, y hemos dicho ya, es crear un grupo especializado dentro de la propia policía que se dedique no tanto al intrusismo como a todo lo que tiene que ver con transporte. Ahí entra lógicamente el intrusismo, pero entran también otros temas que son importantes para la ciudad. Por ejemplo, el control del tráfico de mercancías peligrosas. Una ciudad turística como esta está perfectamente justificado que haya una unidad que se dedique a eso. Por ejemplo, el transporte público y privado de viajeros. Una ciudad turística como esta, el autobús discrecional
está continuamente llevando viajeros de arriba abajo, niños a colegio, etcétera, que nosotros tenemos, por supuesto, que controlar para que no se produzca una situación de riesgo, ¿no? Prever es curar. Todo eso, a todo eso se va a dedicar esa patrulla especial, que yo creo que demuestra claramente que el problema con el transporte, muy particularmente con el intrusismo, pero con el transporte ha sido uno de los nortes que ha tenido el ayuntamiento, que ha tenido la alcaldesa a lo largo de este año, ¿no? Izquierda Unida, en rueda de prensa, critica al equipo de gobierno sobre la no realización de colegios, de temas de educación. ¿Qué tiene que decir en este tema Félix Romero? Bueno, que yo no doy crédito a estas notas de prensa. Me parece insólito que Izquierda Unida olvide o pretenda que el resto de los ciudadanos hayan olvidado que son socios de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Es que los colegios los tiene que hacer la Junta de Andalucía. El ayuntamiento, aunque quisiera, no podría. Los tiene que hacer la Junta de Andalucía. Es que aquí estamos acostumbrados a que todos los años, en el impuesto sobre la renta, hay una casilla que pone aportación a la comunidad autónoma, que le pagamos una cantidad de dinero ingente, muy superior a lo que pagamos de IBI, y le pido a todos los ciudadanos que hagan el experimento de buscarlo y compararlo con su IBI, se van a llevar sorpresa, y aquí no viene inversión de ningún tipo. Y, hombre, y que vengan precisamente los mismos que están gobernando con el PSOE a decirnos que es que no se invierte en infraestructuras educativas justo cuando empieza el curso, y tenemos caracolas y aulas prefabricadas en nuestro municipio, cuando no hay una solución para el Gil Muñiz, que tenemos la parcela que es suya, la mejor parcela de toda Marbella, la del albergue África, es propiedad de la Junta de Andalucía, y están los niños en un colegio al que fui yo, que está obsoleto, que se cae, que no caben. Se construyó en el año 50 y tanto, ¿no? Yo creo que fue en los 60, por ahí, 60. Yo no lo sé. Cuando yo fui en los 70 y algo, y ya estaba, y ya era viejo. Cuando yo fui, ya era viejo. Bueno, y esas mismas personas vienen y nos piden a nosotros, pero yo creo que es que toman a los ciudadanos por en fin, no sé qué palabra y qué calificativo buscar, por tontos, ¿no? Yo creo que es evidente que si usted está en el gobierno, oiga, si le parece mal que la Junta de Andalucía no invierta en colegios, sálgase usted del gobierno de la Junta de Andalucía. Pero venga usted aquí a decirme a mí que no hay colegios. Es usted quien gobierna, es usted quien recauda los impuestos y es usted el que establece las prioridades para poder invertir, y es usted el que tiene que poner los colegios en Marbella. Claro que sí, porque para eso le pagamos los impuestos. Y es que en el tema de colegio, en el tema de salud, debería de ocurrir como ha pasado con el hospital comarcal, ¿no? El hospital Costa del Sol. Ha estado 3 o 4 años ahí, que si pito, que si flauta, que tal, y afortunadamente ha habido entendimiento y voilà, ya empiezan las obras en poco. ¿Por qué no hay ese mismo acuerdo? Pero en el caso del hospital volvemos a encontrarnos con la incoherencia. Es que aquí hay algunos líderes políticos que piensan que los ciudadanos tienen la memoria de un pez. Es que resulta que esta misma mañana he visto yo un tuit del portavoz del PSOE lamentando que se tenga que pagar el parking en el hospital. Pero si son ustedes, pero si usted es parlamentario andaluz en la Junta de Andalucía, usted ha votado a ese gobierno, y ese gobierno es el que ha decidido que para financiar la ampliación le van a cobrar a los ciudadanos el parking. O sea, el pliego de condiciones en la concesión de esa obra por parte de la Junta a la empresa viene recogido también el tema de aparcamiento. Claro, pero vamos a ver, es que no sabemos lo que ha venido desde aquí hasta ahora. Es que lo que ha habido es precisamente una lucha por parte del ayuntamiento para evitar que los ciudadanos tuviesen que pagar. Y se ha buscado un acuerdo donde se mitigue al máximo el daño. Pero es que la solución del hospital es muy fácil, muy fácil. Usted coge los presupuestos de la Junta de Andalucía, usted pone una partida para hacer el hospital de Marbella y el hospital de especialidades, como lo ha hecho en Osuna, como lo ha hecho en Baza, como lo ha hecho en Cabra o en Ronda. Ronda lo están haciendo. Y se acabó el problema. Y sin embargo tenemos que ver como el responsable del Partido Socialista, que encima es diputado, encima ha votado ese gobierno, dice que él lo lamenta. Usted, no somos tontos. Lo que pasa es que un aparcamiento de un hospital no es que tú vas a un comercio a comprar y estás media hora, cuarto de hora, 1 hora. Un hospital no, un hospital cuando vas
al menos como mínimo, si tiene alguien allí o va a una visita tal, pues como mínimo son 2 horas. Esas reflexiones que a mí me parecen sumamente oportunas, yo no entiendo por qué no se las hace el PSOE ni se las hacen los responsables del PSOE. Y eso que son, reitero, subrayo y dejo claro que son los responsables de que eso sea así. Esto es como lo de Libia, es decir, aquí tiramos la mano, tiramos la piedra y escondemos la mano. No, mire usted, si es que es usted el que tiene la potestad para cambiar eso. A mí me está poniendo entre la espada y la pared y me está diciendo que para que un ciudadano que tiene una enfermedad muy grave no tenga que ir a Málaga, todos los demás tienen que pagar el parking. Eso es lo que me dice usted. Ya, pero que no es solo un día, porque si el familiar está una semana y la familia va a verlo, y son todos los días, y todo el mundo no tiene dinero contante y sonante y bollante para pagar eso, aparte de todo. Pues es la opción que ha decidido el Partido Socialista, el supuesto Partido Obrero. Ya, y bueno, y no hay otra, yo pregunto, ¿no? Sí, hay otra forma. No se le puede una alternativa a la misma empresa, vale, usted tiene eso, pero el ayuntamiento tiene parcela para hacer. Hay una alternativa, si es que hay una alternativa. La alternativa es que la Junta de Andalucía financie lo que es de su... Exactamente igual que el puerto de la Bajadilla. Es decir, yo reitero lo que siempre he dicho cada vez que he venido a este programa. ¿Es que en Marbella solo se pueden hacer cosas por parte de la Junta si viene alguien y paga? ¿Es que yo no pago impuestos a la Junta de Andalucía? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué no hacen la ampliación? ¿Hay un problema en el puerto de la Bajadilla? Hagan ustedes la ampliación como hicieron el muelle de Levante de Málaga. ¿Por qué el muelle de Levante de Málaga se hace y el de Marbella no? Hagan ustedes el hospital, como hicieron en Ronda, como en Cabra, como en Baza. ¿Por qué en Marbella no se puede hacer el hospital? Si yo he pagado mis impuestos para eso. Por cierto, tú has mentado la Bajadilla. ¿Cómo va ese tema? Pues no lo sé, es una cuestión que debería de contarnos la Junta de Andalucía también, porque esta es otra cuestión que se ha derivado y en la cual se ha mentido mucho. El puerto de la Bajadilla es una concesión de la empresa pública de Puertos de Andalucía. La empresa pública de Puertos de Andalucía depende de la Junta de Andalucía. Sí, todo eso lo sabemos. Pero... Como eso es así, la relación con el concesionario la tiene la Junta de Andalucía. Bien. Entonces, a mí me resulta muy curioso cuando algún representante de la oposición nos pregunta a nosotros si nosotros somos el 3% y somos el 3% para dar la solvencia técnica. Bueno, pero el ayuntamiento, indistintamente del 3% de todo, está en una situación mucho mejor que yo, por ejemplo, para saber cómo va el tema. Las perspectivas, hay cierto optimismo de que el tema está por ejecutar la primera piedra o el inicio a mediados del año próximo. Y yo le pregunto a Félix Romero, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, primer teniente de alcalde, ¿qué noticias tiene? Si no las tiene, pues no las tiene. Claro, yo es que te tengo que decir que paradójicamente, a lo mejor tú tienes más conocimiento o el mismo que podamos tener nosotros, y a eso es a lo que voy. Es decir, nosotros hemos tenido aquí reuniones donde venía a explicar el director general de Puertos, creo que era, o de alguien de Izquierda Unida que estaba en esta historia, en el albergue África, venía a explicarle a los vecinos cómo iba el tema del puerto. Yo estuve allí, sacamos muy pocas conclusiones, porque era cuando estaba enfollinada la cosa y tal, ¿no? Bueno, pues ese director general no se ha comunicado a fecha de hoy con el Ayuntamiento de Marbella, así que nosotros no lo sabemos. Total. ¿Qué es lo que el Ayuntamiento de Marbella en todo momento ha hecho? En todo momento, tratar de facilitar la inversión. Punto. ¿Algún tipo de contacto? La relación con el concesionario la tiene el concedente. Bien. Nosotros esa información no la tenemos. Cada vez que hemos tenido alguna noticia de que había algún problema, hemos tratado de allanarlo dentro de nuestras posibilidades. Muchas veces simplemente dando un apoyo en los medios de comunicación. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que aquí hay una entidad que es la que lo concede, que es la Junta de Andalucía, que es la que tiene la relación, que no comunica absolutamente nada al ayuntamiento, y cuando digo nada es desde el principio de la tramitación hasta ahora no ha habido ninguna comunicación de la Junta con el ayuntamiento. El ente se llama EPA, ¿no? EPA. Sí, es Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
No ha habido Voy a llamarle, ninguna, hombre, a ver cómo está la ninguna comunicación de ningún tipo. Entonces, yo no creo que esa deba de ser la forma de funcionar de las administraciones, pero... Hombre, hay que informar a la gente porque el tema del puerto es una perspectiva extraordinaria y mucha gente está pendiente de esta historia porque puede solucionar muchos problemillas, ¿no? Por último, el día de ayer el Comité Ejecutivo del Partido Popular Marbella-San Pedro propuso a Ángeles Muñoz como número 1 en las próximas elecciones. Estamos hablando de la tercera legislatura. Y vino a decir la alcaldesa, la presidenta del Partido Popular, que si gana las elecciones, esta próxima tesitura va a servir para el asentamiento definitivo de Marbella. A ver que nos explique. Bueno, yo tengo que decir sobre esto que efectivamente se avecina una etapa en la cual, yo siempre lo digo, va a haber mucho ruido, ¿no? Y es muy importante que los ciudadanos se sienten, de alguna forma reflexionen, vean cuál es la situación, de dónde venimos y a dónde vamos. Que se hagan preguntas, que piensen cuántos de ellos pensábamos en el año 2007, cuando iniciamos la andadura, cuántos pensaban que en el año 2014 íbamos a tener las arcas saneadas, íbamos a estar pagando las facturas a 30 días, íbamos a ser portada en todas las revistas, íbamos a salir en todos los telediarios. Hemos salido este verano en todos los telediarios, que es el Starlight, que es, en fin, toda una serie de cosas que eso son... Antes eso salíamos en todos los telediarios. Pero de otra forma, evidentemente. Esa situación, esa modificación, ese cambio ha tenido un protagonista claro, o una protagonista clara, que ha sido la persona que ha llevado los mandos de esta nave, que ha sido Ángeles Muñoz. Esa es la realidad. Nosotros empezamos con una primera legislatura muy complicada, con un informe del Tribunal de Cuentas donde decía que en el año 2012 el ayuntamiento quebraba. Eso está escrito por el Tribunal de Cuentas, cuando además no gobernaba el PP, gobernaba el PSOE. En el año 2012 el Ayuntamiento de Marbella quebraba, eso se dice literalmente. Esa primera legislatura fue muy complicada, tuvimos que optar, y lo decía la alcaldesa el otro día, entre tratar de arreglar la situación o empezar a sacar trapos sucios y echarle la culpa a los de atrás. ¿Qué es lo que hicimos? Mantuvimos nuestros procedimientos penales, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y en vez de ponernos a rascar, nos pusimos a arreglar. Y Ángeles Muñoz estableció un planteamiento que permitió que acabásemos la primera legislatura con una cuestión clara, que fue la de poner en orden el ayuntamiento. Y lo pusimos en orden. Lo pusimos en orden y llegó la siguiente legislatura. La siguiente legislatura ha sido la de la consolidación. Yo creo que todas las obras que se han realizado, todas las inversiones que se han realizado, todos los viajes promocionales que ha hecho la alcaldesa, que tanto ha criticado la oposición, han culminado en este verano, cuando hicimos la Copa Davis, cuando hicimos el planteamiento del anuncio en Times Square, cuando iniciamos el tránsito para conseguir todo el paso marítimo comunicado, cuando empezamos la obra de la cubierta del soterramiento de San Pedro, cuando fuimos iniciando todas esas cosas, todo eso nos dirigía hacia este verano esplendoroso que hemos tenido y hacia todo el futuro que tenemos por delante. Cuando ya hemos conseguido arreglar esa situación en un principio, consolidarla, ahora llega la primera vez en la historia de Marbella en la cual tenemos un gobierno honrado, una situación boyante a nivel local y una situación de salida de crisis a nivel nacional e internacional. Eso no se ha producido desde hacía 30 años o 40 años. Hay hecho evidente, permíteme, hecho evidente que es satisfactorio. Por ejemplo, cuando un comerciante o algún profesional le hacía un trabajo al ayuntamiento, pues cobraba, iba a decir tarde, mal y nunca, tampoco es eso, ¿no? Y hoy, afortunadamente, hay que decirlo, ¿no? Hoy se cobra en 15, 20, un mes al máximo. Y eso quiere decir algo, desde luego, ¿no? Eso quiere decir... Si no hubiera liquidez, si no hubiera una situación factible, pues ese proveedor tenía que esperar 2, 3, 4 meses. Y eso
es un síntoma. Eso quiere decir que ha habido una gestión honrada, honesta, con muchos problemas, con algún error, ¿por qué no decirlo? Probablemente nos hayamos equivocado en alguna ocasión, pero evidentemente una gestión que ha estado bien encaminada y bien encauzada. Y quien ha dirigido esa gestión, quien ha tomado las decisiones estratégicas que nos han llevado a la situación actual y a estar a punto no, a volver a ser lo que éramos, porque este verano nuestro nombre ha brillado más que nunca. Eso lo ha conseguido quien ha dirigido toda esa gestión, y esa es Ángeles Muñoz. Yo creo que el aval que puede presentar Ángeles Muñoz en estas elecciones es probablemente el aval más importante que pueda presentar ningún candidato en Marbella en la historia de la democracia. Nosotros entendemos que desde luego la ciudadanía eso lo va a comprender. Lo va a comprender y además lo va también a comparar, porque hay que ver realmente quién ha peleado por Marbella. Por Marbella ha peleado hasta este momento Ángeles Muñoz. Nadie más. Esa oferta que nosotros tenemos es una oferta que nos garantiza precisamente que sin ningún tipo de experimento, sino siguiendo con lo que hasta ahora nos ha dado resultado, pues lógicamente Marbella en la siguiente legislatura va a brillar mucho más, ¿no? Con unas cuentas muchísimo más saneadas, con las inversiones produciendo. Cuando me refiero a las inversiones, me refiero a esa cubierta del soterramiento, me refiero a ese paseo marítimo, me refiero a todo el cambio radical que ha tenido la ciudad, ¿no? Y por supuesto con las administraciones, porque también esto vendrá asociado, si Dios quiere, con un cambio a nivel andaluz, pues con las administraciones en línea con Marbella, lógicamente. Una última pregunta, sobre todo para que tenga información la ciudadana. ¿Cómo se elige en Marbella, el Partido Popular, cómo elige al candidato, en este caso candidata a la alcaldía? A través de la ejecutiva provincial, un dedazo del presidente, ¿cómo se elige? Que lo sepa la... Pues nosotros tenemos un comité electoral que está formado por una serie de personas que no pueden ir en lista, y esto es muy importante que lo sepa la gente. Esas personas que no pueden ir en lista y que son personas que tienen una acreditada... locales, ¿no? Locales. Una acreditada y aquilatada prestigio, en definitiva, son militantes, un poco un consejo de ancianos, por así decirlo, no son ancianos, pobrecitos míos, pero quiero decir que es personas que tienen un pozo en la... en la responsabilidad que se le ha dado. Esas personas hacen una propuesta al comité electoral, al comité ejecutivo, donde estamos todos, y ahí se vota. Y si queremos, y votamos lógicamente a quien consideramos mejor. Yo creo que no hay ninguna duda de que Ángeles Muñoz es la mejor de nosotros para encabezar una lista, lo ha demostrado, a diferencia de otros, ella lo ha demostrado con su gestión, y no solo eso, es que es la mejor de todos. Nosotros también pensamos no solo que es la mejor de nosotros para encabezar esa lista, sino que no tenemos ninguna duda de que es la mejor oferta que pueda haber para Marbella, para cualquier ciudadano que no sea militante del Partido Popular. Yo tengo que decir que una de las cosas que la gestión municipal ha demostrado a lo largo de estos años, y ese es un cambio muy importante con respecto a lo anterior, es que este ayuntamiento ha sido de todos, que aquí las gestiones no se ha mirado si tú eres de aquí o eres de allí, nunca. Sería malo que se dijera... Pero ha pasado, aquí ha pasado, y tengo que decirte, Pepe, que ha pasado en épocas anteriores y no solo en la época de Gil. Sería malo que dijera, mira, tú como has pensado de esta forma, tú a la nevera. Por último, esta decisión tiene que ser refrendada por la Ejecutiva Provincial. Hay un comité ejecutivo provincial que tiene que tener en cuenta, pero obviamente, en fin, normalmente es un trámite dentro del... Es que los partidos no explican a la ciudadanía, y eso es bueno que lo sepa la gente, cómo sale, cómo es, lo nombra el santo grial. Es que es muy importante que eso se sepa, porque aquí se habla mucho de las primarias para arriba, primarias para abajo, y yo es que siempre he votado. Yo cuando he ido a un congreso regional he votado, he votado lo que he querido, pero yo he votado. Cuando he ido a un congreso nacional he votado. Cuando voy a un congreso local voto también. Entonces, efectivamente... No hay mandato que te diga hay que votar a esto. No, por supuesto que no. Muy bien, pues feliz, como siempre, gracias. Un placer como siempre. Y suerte, buena suerte. Muchas gracias. Las gracias por seguirnos, buenas noches y hasta la próxima.
Que a gusto estoy siempre contigo.